Yo creo que es un poco la imagen que planteas, ¿no? Sí. Podría también usarse para comparar cómo en diferentes lugares se está adecuando la situación e incluso quien quita que hasta pudiera servir para los lugares que todavía están con confinamiento máximo, para usarlo como prácticas, mejores prácticas, para si fuera bueno que hasta los políticos supieran. Estoy hablando mucho quizá, pero... No, está bien. Mira, Sí. César, mira, ¿ibas a decir algo? Sí. César. Sí. Sí. Mira, yo estoy pensando que el rol del moderador, que supongo que eres tú, va a ser fundamental porque yo veo que hay tantísimas cosas de las que se pudieran hablar. Hay, desde el punto de vista netamente, digamos, artístico, estético, si quieres, hasta el político y el económico, que va a ser, yo creo que esencial que en algún momento dirijas y entonces todos pues, nos apeguemos un poco a ese tema, porque si no, creo yo que podemos estar intentando abarcar demasiado y no concretar nada. Yo creo que lo que, por ejemplo, comenzó Baltasar, de hecho, pues no se trataría tanto de concretar algo, sino yo creo que más platicar, ¿no? Entre nosotros de situaciones que nos parezcan importantes y de sucesos que están pasando, o sea, que son cosas importantes y que tengamos como, pues, una plática, ¿no? En el café, ¿no? Estamos en el café y estamos platicando. Claro que lo importante aquí sería, pues sí, también como ir pidiendo también en algún momento la palabra, ¿no? Y ya nada más. Pero yo creo que con lo que abrió Baltasar está súper interesante. Perdón, estoy grabando, no les avisé. Ahorita comencé a grabar, pero no grabé ya todo lo que dijo Baltasar, que se me hizo súper importante. Yo No, no mañana. sé si pudieras, Repetirlo. pues repetirlo, porque está... Toma dos. Y a partir de ahí, claro que se pueden abrir muchas cosas, ¿no? Podemos comentar muchas cosas. Por cierto, bienvenido, Iván. Hola, hola. ¿Dónde anda Iván ahora? Saludos a todos. Acá en Guanajuato, capital. Ay, qué rico. Sí, caray. Aquí en una ciudad un poco tranquila. Oigan, yo estoy dando clases, estoy aquí en medio de clases con alumnos. Me da gusto saludarlos a todos. Va a ser un placer también escucharlos mañana. Irán, un detalle nada más. He estado en alguna otra sesión de este tipo. Sí. Y ayuda mucho que de pronto tengamos el micrófono apagado, porque de pronto pasa el perro o se oye ruidos y entonces empieza a hacerse un poco el caos acústico. Y bueno, obviamente pues, se puede pedir la palabra y esas cosas, ¿no? Creo que ya Claro. está un boticón ahí para levantar la mano dentro de esto. Claro. Es una sugerencia nada más. Nico está tratando de unirse, perdón, pero a otra conferencia, entonces no sé cómo explicarle que... Muy bien. Oye, Irán, quizá también valdría la pena más o menos tener un promedio de tiempo para que, bueno, de repente estos temas son muy absorbentes y uno puede hablar y hablar y hablar y hablar. Claro. Y bueno, ¿no? Somos bastantes. Entonces, quizá más o menos establecer un tiempo de participación, no que sea muy riguroso, pero sí como para tener buena idea. un control, ¿no? Sí, yo creo que podríamos de pronto tener así como unos 8 minutos cada quien. Oh, demasiado. Bueno. Es mucho, yo creo, ¿no? Bueno, participaciones, por ejemplo, lo que dijo Baltasar hace rato, estuvo bien interesante y fue muy cortito, ¿no? Pero podemos ir desarrollando el tema hasta, no sé, me imagino 3 minutos.
Sí, creo que la dinámica también podríamos darnos un límite viendo el relojito. Si empezamos a hablar y vemos que ya llevamos 5 minutos, empezar a cerrar para dejar la pauta a otra persona, ¿no? O sea, estar vigilando mucho lo que cada quien está hablando, ¿no? Para que cada idea que demos esté dentro de esos 5 o 8 minutos, a modo de que tampoco sea tan fiscal, ¿no? Porque muchas veces, como pasa en el Senado de la República, está por llegar a lo bueno y se le acaba el tiempo y no, por un minuto más no dijo lo más interesante, ¿no? Exacto. Y pues bueno, yo quiero que sepan que es la primera vez que participo oficialmente en una conversación con este sistema de videoconferencia y creo que lo encuentro muy útil. Yo era una de las personas muy escépticas de este tipo de conversaciones porque pensaba que a lo mejor se convertía todo en una rueda donde todo el mundo sabe de todo y se empieza a hacer muy denso porque cada quien cree tener la razón. Y he aprendido viendo otros videos de otras conversaciones de otros colegas que cuando uno está callado y escucha a los demás y el punto de vista de la otra persona, se vuelve una cosa muy enriquecedora, por lo cual les agradezco que estemos haciendo esto. De alguna manera es nuevo para todos. Pues, si yo pensara 20 años atrás, la videoconferencia era algo así que se hacía entre presidentes en la ONU, con África y Europa. O sea, algo que no tenía que ver con el cotidiano, ¿no? Y ahora podemos aprovechar de este medio para decir cosas importantes también, ¿no? Así es. Perdón, yo me despido. Tengo que regresar aquí a mis alumnos, pero nos vemos mañana a esta hora y cualquier cosa, pues estoy al pendiente en el chat de Messenger, Irán, por si es que hay alguna cosa más extra. Muchas gracias, Iván. Un Saludos abrazote. Abrazo a todos. Chao. Saludos, chao. Hasta luego. Bueno, entonces, han decidido cuántas sesiones van a hacer. De 40 minutos van a ser 2. Yo creo que dos. ¿Cuánto tiempo da de conferencia? ¿40 minutos? Yo creo que sí es 40 minutos o un poco más, pero yo creo que se puede extender un poco, ¿no? Si es necesario, de ser necesario, porque la verdad, yo pensé en todos ustedes porque son personas como muy interesantes, con muchas cosas que decir y desde perspectivas, ¿no? Globales diferentes también. Entonces, se me hace bien interesante que estemos juntos y que podamos compartir, ¿no? Más que no es un debate para nada, o sea, yo siento que es como estar en el café y estar platicando de lo que está sucediendo, ¿no? Y así poder enriquecer a las personas que ingresen, ¿no? Y a nosotros mismos también, ¿no? Con diferentes tipos de vista, de miradas, porque es muy difícil ahora ponerse como en los zapatos de alguien más, ¿no? Por ejemplo, tan solo las clases, ¿no? Que son institucionalizadas, ¿no? Que te piden, necesito 200 páginas y ahora te están pidiendo, ¿no? O sea, con todo esto, en la situación, por ejemplo, de México en especial, que sabemos que hay mucha pobreza, ¿no? Que mucha gente depende del trabajo diario para ganar dinero. Órale, buenos días. Depende de eso, de sus ingresos diarios para sobrevivir, y de pronto se ven como encerrados con los hijos en la casa, pues, atascados de tarea, ¿no? Y entonces es muy fuerte esa situación. Por ejemplo, hay alumnos que a mí me han dicho que ya son grandes, doy clases en una carrera que se llama Licenciatura en Docencia del Arte, y son personas a veces más grandes que yo, ¿no?
con problemas también del estilo de que tienen hijos, que ya los corrieron de su trabajo, que se tienen que mudar, que se tienen que salir de su casa porque no pagaron la renta, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se les da un respiro a nivel como institucional, o sea, les siguen pidiendo tareas y tareas y trabajos y exposiciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay muchas problemáticas cuando tú no te pones, o sea, en los zapatos del otro, ¿no? O sea, piensas nada más en cumplir con pues hasta un régimen, ¿no? Eh, establecido. Pero aquí tendría una pregunta y que va a ser interesante que nos la respondamos para mañana. La experiencia que vamos a contar, las palabras que vamos a decir cada quien, tienen que tener un enfoque más hacia la comunidad que no tiene que ver con la música o que tenga que ver con la música. Porque me parece muy interesante que por un momento la plática no fuera concentrada en la música. O sea, En el arte. Suena raro, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros por un momento como músicos nos pusiéramos en los zapatos de toda la gente que está a nuestro alrededor y empezáramos a través de esos problemas a entender también los nuestros, a lo mejor nosotros en nuestra labor y nuestra función de cultura tendríamos otras herramientas para convertir de nuevo la manera de hacer cultura. Es un tema del que estamos hablando mucho en Italia porque, por ejemplo, está sucediendo algo que es muy, muy mezquino y muy banal. O sea, los artistas, gran parte del porcentaje de los artistas está diciendo, nos cerraron los teatros, ya no vamos a hacer conciertos, no estamos ganando dinero porque no vamos a hacer el concierto tal que se canceló y tal. Pero yo una vez le pregunté a uno de mis colegas, oye, pero tú tenías conciertos y ibas a hacer conciertos si no hubiera habido la pandemia. Pero ¿qué hubiera pasado con esas personas que en ese momento en el que todo estaba saliendo bien a todos, muchos tenían dificultades y no teníamos la óptica para darnos cuenta que había gente que estaba peor que nosotros? Entonces, solamente en este periodo de grande pandemia, donde todos estamos bloqueados y todos de verdad estamos en la misma situación, es cuando realmente el artista, entre comillas, se está despertando y se está dando cuenta que en realidad a veces la pretensión de decir, me faltan mis conciertos, si no canto o no toco o no dirijo, no como. Pero yo creo que si ustedes están de acuerdo, es una visión demasiado egoísta todavía. O sea, creo que tenemos una función que va mucho más allá de nuestras necesidades físicas directas, inmediatas. O sea, como todas las personas en este mundo, el hecho de no trabajar nos crea problemas económicos. Está claro esto. Pero tendríamos que pensar con una nueva visual de enfermedades y virus que van a estar saliendo. Ya esto es la constatación que van a seguir saliendo virus. Yo no creo que este sea un virus y después vamos a estar por 100 años totalmente bien. Yo creo que va a ser al contrario. Yo creo que el ser humano, mano a mano, que sigue la contaminación, que estamos destruyendo las forestas, fauna, etcétera, 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 los virus que van a empezar a poblar el globo terráqueo, no es que sean más fuertes, es que simplemente somos más débiles como seres humanos. Nuestros sistemas inmunitarios son más débiles. Entonces, yo creo que esa es la idea, al menos para su servidor, que habría que pensar cómo va a ser nuestro trabajo en los próximos 40 o 50 años, si vivimos, obviamente, y esta es una oportunidad para empezar a pensar qué sucede a nuestro alrededor, ¿no? O sea, pensar solamente a la música se me haría demasiado reductivo, pero no quiero ofenderme mi categoría ni quiero ofender nuestra categoría, ¿no? Pero creo que habría mucho más información que sacar si lo afrontamos de una manera más global desde el punto de vista humano, ¿no? No sé si estén de acuerdo. Sí, claro. Yo creo que tendríamos que diferenciar,
porque por un lado viene el problema que nace del arte mismo, tal como lo conocemos, y viene el problema que es la pandemia. Y creo que lo interesante sería ver la coincidencia de estos dos fenómenos, ¿no? Porque la verdad es que el arte por sí mismo, como lo acabas de mencionar, tiene un montón de problemas. Y uno de esos problemas es que creemos que nuestro quehacer como músicos de concierto es arte, ¿no? Estamos olvidando que arte abarca muchísimas cosas y realmente lo que está preocupando, como dice, y con cierto lo que pensamos nosotros es que somos exclusivamente nosotros y nos preocupamos por lo que nos afecta. Es decir, a quien está ahí en la sierra tejiendo una tela, no lo consideramos como persona de arte, ¿no? Cuando en realidad el arte, aún en el encierro, es parte de nosotros mismos y hay arte en mucho de lo que hacemos. Lo único que pasa es que hay gente que vivimos de eso, ¿no? Que ahí se ha profesionalizado y se ha institucionalizado y pensamos que arte es la sala de concierto y que arte, y eso es lo que nos está preocupando ahora, ¿no? El formato en el cual el humano vive el arte se va a ver seriamente afectado. Entonces, eso es, digamos que la coincidencia de la pandemia con el arte. El arte por sí mismo tiene un montón de problemas y aún en el contexto de cómo imaginamos el arte, la mayoría de las personas ya tenías una cantidad de problemas enorme. Esto nada más viene a incrementar y a lo mejor a evidenciar más el problema. Eso es lo que pienso. Yo en este caso de lo que comentabas, porque bueno, yo no hago música, yo soy teatrero, yo no soy músico. Pero yo, por ejemplo, hace ya casi un año me vine a vivir a Nueva York después de 10 años de estar viviendo en la Sierra Gorda de Querétaro. Yo hice 2 compañías de teatro en comunidades de menos de 3,000 habitantes y ahorita estoy escribiendo los procesos y los procedimientos. Lo que quiero ahorita es sintetizar la información para generar cuál fue la metodología de trabajo que se realizó en las comunidades. Para mí este tiempo es muy importante por lo que tú comentas. A mí lo que me interesaba, sobre todo el trabajo que hice con los niños y con los adolescentes, era las obras de teatro las escribimos a partir de historias de la comunidad. Entonces, más bien, había un taller de música de Huapango y había un taller de danza dentro de la Casa de Cultura. Y los músicos y los niños tomaban los otros 2 talleres también. Entonces, los músicos tocaban en vivo. La música que tocamos era la música endémica del lugar. Y yo creo que mucho de lo que yo hice tiene que ver con lo que está pasando ahorita. Cómo la comunidad es la que o sea, y sobre todo la comunidad, las pequeñas comunidades, no tenemos que irles a enseñarles que es una comunidad, porque ya es la comunidad en sí. O sea, la comunidad no necesita saber qué es la comunidad. Entonces, yo creo que a partir del título de lo que plantean, que es el arte después de la pandemia, es más que para mí, lo que me parece ser el tema, es cómo visualizamos el arte como herramienta para formar la nueva comunidad que se tiene que formar a partir de este evento. Y cuál va a ser no tanto la función, porque no podemos pensar en arte, bueno, para mí desde un punto funcional, sino cuál va a ser la participación del arte dentro de cómo formamos esa comunidad que tú planteas. Yo miro a la comunidad, digo, ahí tiene que ver mucho Joseph Beuys, ¿no? Con esta cuestión de cómo hacemos que todos seamos artistas para que la pobreza entonces se disminuya. Cómo el que teje el telar tiene que ver con el que puede hacer vestuarios dentro de la comunidad, por ejemplo, ¿no? El carpintero me hacía la escenografía. Mi problema con la Secretaría de Cultura era que no tenían recibos de honorarios, ¿no? Y al final lo pude solucionar. Y ahí es donde sí, yo creo que también hay que pensar un poco también cómo la institución también se debilita frente a esto y cómo tenemos que luchar, sobre todo en México, frente a instituciones que no están cumpliendo con su trabajo, ¿no? Porque también, digamos, si los artistas también, ¿cómo nos vamos a estar comunicando entre nosotros y cómo nos comunicaremos con las instituciones para generar una visión nueva del arte? Yo creo también en ese aspecto, ¿no? Es muy interesante. Es muy interesante lo que acabas de decir, Miguel. ¿Estás trabajando en un proyecto ahí en New York para después regresar a México y aplicarlo de esta manera? 10 años trabajé en la sierra, pero me fui un tiempo aquí a Nueva York para poder sintetizarlo y trabajar. Y digo, yo también necesitaba como que adquirir nuevas herramientas. Me vine aquí a estudiar también un poco de las nuevas teatralidades, cuestiones de postdrama. Digo, acabo de comprar un libro que se llama Cómo enseñar el teatro postdramático. Y digo, ahorita tengo una beca con el Helénico y con Estudios 17 para hacer
para escribir el documento de la metodología de trabajo que generé de teatro comunitario con niños y adolescentes, donde mi teoría está basada en que el espacio escénico se convierte en un área de conocimiento. Entonces, como el teatro hecho con niños y adolescentes no tiene nada que ver con crear artistas, sino cómo genera ciudadanos éticos a partir del principio de lo que era el teatro griego para preparar a los guerreros durante... Entonces, preparas a los niños para este tiempo. O sea, lo que no se entendió mucho cuando explico la cuestión de preparar a los niños para la guerra no es para que los hagas soldados, sino para que para cuando llegue la adversidad sepan cómo soportar la adversidad, ¿no? Y el arte creo que tiene esa posibilidad. Sobre todo también lo veo mucho acá con todo esto del QAnon, que es un movimiento radical norteamericano donde generan todas estas teorías de la conspiración. Entonces, como también esta pérdida religiosa hace que la gente empiece a tomar cosas extrañas y digo, de verdad, o sea, teorías de la conspiración que no tienen nada que ver con la realidad. Y creo que el arte puede ayudar mucho en que también encamine a la gente a decir, ok, ya no hay la fe en esta cuestión religiosa, pero el arte tiene esa posibilidad, porque también viene de cuestiones rituales, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos estos nuevos rituales? A partir de una cuestión más científica también. No tanto, digamos, decir el trueno, ¿cómo conectamos esta cuestión del arte con esta realidad más científica, ¿no? Que tiene que ver mucho también, estuve yendo a conferencia acá de epigenética, que la epigenética lo que plantea es cómo el medio ambiente, porque lo que están descubriendo es que el ADN se transforma a partir de las influencias que tiene con el medio ambiente. Entonces también es cómo creo a partir también del medio ambiente, cómo genero una cuestión, cómo genero todo mi proceso de creativo a partir de lo que me rodea, ¿no? Entonces, yo lo que trabajaba mucho con ellos en la sierra era eso, el alma no la tenemos adentro, el alma es todo lo que no soy, y a partir de eso, entonces, ese espíritu es lo que se construye en mi interior. Pero ya no es una cosa que tengo adentro, es el actor ya trabaja con la piel, ya no trabaja, digamos, es todo lo que estoy yo ahorita trabajando, ¿no? Un poco. Y creo que para mí es lo que me interesó mucho para poder hablar de esto. O sea, creo que la comunidad no sé, ya es, o sea, en este caso, creo que las comunidades es muy importante que aprendamos de ellas, porque cómo funcionan es lo que a los artistas nos hace mucha falta. Por ejemplo, tu servidor que vive acá en Italia, ahora que te he estado escuchando estos últimos 5 minutos, me doy cuenta de cuánto acá está muerta la idea de teatro. O sea, acá ya se murió. Y no quiero ser pesimista porque no está en mi carácter ser pesimista, pero por ejemplo, el modo como tú describiste la nueva visión de un teatro es algo que aquí ya no existe. O sea, los niños de las escuelas, yo tengo una niña de 9 años, el modo como socializan y como llegan al última, aquí se llama ensayo, se puede decir conciertito o performance final de clase, de cómo están los niños como apagados, como muertos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que eso lo absorban en casa y de los papás y de la familia. No estoy nada de acuerdo con ello. De hecho, mi problema con mi hija es encender ese motor de la creatividad, porque ni en la misma escuela hay un motor que les haga tener una percepción de quiénes son y qué es lo que van a construir juntos. Entonces, por ejemplo, tu visión de un mexicano que tuvo una experiencia en Querétaro, que ahora está en Nueva York, revolucionando toda esta idea, me da la idea de mucha vitalidad. Lo que yo acá en el viejo continente, a menos de que ahorita mis colegas me desmientan, es que acá ya hay una energía que ya está naciendo de una decadencia. O sea, lo que vamos a construir en Europa en los próximos años es ya parte de una bomba atómica, ¡pum!, que va a empezar otra vez a dar cosas nuevas. Porque, por ejemplo, si hablo nada más de Italia, ya hablo de un sistema que está podrido por mafias en el teatro. Yo canto en el teatro, entonces mafia, corrupción, políticas que ya no funcionan, dineros desviados. La comunidad artística juvenil no existe en este momento en Italia. O sea, si nosotros agarramos a un chavo por la calle y le preguntamos qué es la ópera, un italiano, no les estoy diciendo un africano,
un italiano de 15 años que lo agarras en la calle y le preguntas, no lo sabe. Y le dices, ¿has visto una ópera en tu vida? Y te dice, no. Entonces, creo que de alguna manera la sensación que yo pruebo de mexicano, que estoy viviendo de mexicano implantado en un continente como Europa, en un país como Italia, ¿no? Donde nació la ópera, vivir que aquí es sentirse como que estás vivo viviendo en algo muerto. Entonces es muy frustrante porque mis colegas, por lo único que se están lamentando es porque las óperas se cancelaron. Pero ninguno se está preguntando, somos una comunidad, ¿cuándo vamos a encender esta comunidad? ¿Vamos a crear algo nuevo? ¿Estamos dejando una semilla para las próximas generaciones? Y yo no estoy hablando de ópera como género musical, estoy hablando de teatro, de lo que tú estabas hablando. Porque si la función del nuevo teatro, como la estás describiendo tú, quiere decir tomar todos los elementos de la comunidad y dar una idea de percepción artística de lo que se está hablando, que puede ser un tema, una tragedia, una comedia, lo que sea, un musical, lo que sea, pero toda la gente que está participando en ese proyecto tiene una idea de la utilidad que tiene eso en una comunidad, lo que yo aquí no veo. Entonces, es súper interesante lo que Perdón, ¿eh? Sí. Perdón, yo quiero contar, bueno, hola a todos, ¿eh? Hay muchos algunos que hace años que no los veo. Por aquí ya nos podemos Vivimos ver. en la misma ciudad, Ale. ¿Qué tal, Fausto? Y hemos trabajado juntos y hace años que no nos vemos. Bueno. Mira, que está muy bien lo que he escuchado, ¿no? Los proyectos, de crear algo nuevo, pero en realidad estamos viviendo un punto donde, un momento en el que estos conceptos creo que van a cambiar. O sea, tendríamos que replantearnos la realidad, no solo el arte, sino la realidad. Y realmente tendríamos que pensar si el arte va a tener el mismo papel que ha tenido hasta ahora, ¿no? Yo lo veo muy claro que las cosas puedan funcionar como antes y que cambie algo, ¿no? Yo creo que va a ir a peor por todas las señales que se ven, ¿no? En la política y en la economía, ¿no? Yo creo que pensar en proyectos de comunidades y eso está bien, pero hay que tener en cuenta que esas comunidades posiblemente desaparezcan. O sea, la forma de relacionarnos con nuestra comunidad y la forma en que nos relacionamos con las otras personas quizá no sean ya como las hemos conocido, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, replantearse el arte desde una nueva realidad, no desde lo que hemos vivido ni de lo que hemos aprendido, sino desde un punto de vista totalmente nuevo. Yo aumentando lo que dice Alejandro, mi percepción del viejo mundo es todo lo contrario. Yo siento que él vive en una sociedad muy activa a nivel intelectual. Me he sentido muy estimulado a hacer cosas porque creo que el gran problema de los artistas es que sentimos que nos la hemos pasado viendo el ombligo. Sentimos que el arte es lo que hacemos, lo que la tradición ha marcado que es arte, y todo el resto no es arte. Y ahora es cuando empieza nosotros, que somos además un grupo bien reducido, nos hemos dado el bofetón y nos hemos dado cuenta que afuera la gente estaba haciendo arte y lo estaba ocupando de otra manera. Como lo que hemos visto, en Italia también se ha visto, aquí también en Barcelona, en Madrid también ha sucedido de que la música ha servido como un vínculo de socialización para poder establecer comunicación, ya que no nos dejaban salir, y de hecho aquí en Barcelona todavía no nos dejan salir, nos comunicamos con arte, con música, porque es que, oh sorpresa, es que el arte tiene otras funciones que no son solamente las estéticas. Entonces, creo que parte de la conmoción está en la que algunos artistas están, procede de un ego intelectual un poquito ahí trasnochado, pero creo que las sociedades son muy, muy activas y están generando otras realidades. Quiero agregar solo algo. Europa no es un solo. Yo tengo aquí más de 20 años de vivir en Austria y he viajado por toda Europa. Y lo que dice el colega en Italia es cierto, pero para la realidad italiana.
En Austria es diferente, en los países nórdicos es mucho más diferente, sobre todo en la cuestión de las mafias. Perdón por interrumpir, queda menos de un minuto. Si se apaga, ingresamos, ¿no? Porque Miguel también iba a decir algo y César también. Perdón, Irán, yo me tengo que ir. Yo tengo que hacer unas clases ahora online. Okay. Ya mañana nos conectamos sin problema. Mañana hablamos. Sí, mejor así. Yo también. Sí, creo que es mañana. mejor. Mañana. Ok, pues mañana seguimos y yo creo que no hay ningún problema, ¿no? De nada. Está padrísimo todo lo que se está gestando aquí y yo creo que sí vamos a necesitar más de 2 sesiones, ¿no? Porque está súper interesante, no por otra cosa, ¿no? Porque todo lo que se dice está súper interesante y qué padre poder tenerlos reunidos aquí. Pues falta ya, en nada se va a cortar la comunicación, ¿no? Vale, pues mañana a la misma hora. Un en el mismo abrazo a canal. todos enorme y pues ya Saludos estamos a todos. empoderados.